Si usted tiene más de 40 años, bueno, ya habrá vivido al menos tres burbujas financieras épicas. La de los bonos basura en los años 80, la de las acciones tecnológicas en los 90 y la de la vivienda en los 2000. Cada una de ellas fue espectacular a su manera y cada una amenazó con derribar todo el sistema financiero cuando estalló. Pero según John Rubino y muchos otros analistas, estas palidecen al lado de lo que está ocurriendo hoy. Mientras que esas burbujas pasadas eran específicas de un sector, es decir, la manía y la carnicería resultantes se produjeron principalmente dentro de una clase de activos, la burbuja de hoy se extiende a través de casi todo. De ahí el término burbuja de todo. Así arranca este artículo John Rubino sobre la mayor burbuja de todos los tiempos. ¿De qué se trata y cuál es su alcance? Ya lo veremos. Es bueno decir que muchos vienen hablando de esto, entre ellos, bueno, por supuesto, Daniel Stulin y John Rubino. La persona que escribe este artículo, Rubino, como saben, es el autor de Dinero Limpio, con un MBA en finanzas de la Universidad de Nueva York. Pasó los años 80 en Wall Street como trader del eurodólar, fue analista bursátil y de los bonos basura. Durante los años 90 fue comentarista destacado de TheStreet.com y colaborador habitual en Individual Investor o en Online Investor, entre otros, ¿no? En la actualidad es editor de DollarCollapse.com y escribe para la CFA Magazine. Rubino asegura que cuando estalle esta burbuja, bueno, no habrá muchos lugares donde esconderse. Te advierto algo, no soy pesimista, no es parte de mi cultura. Yo solamente te estoy contando lo que no te dice CNN. Así que quédate hasta el final del video y tendrás algunas posibles opciones o alternativas para sacar algo bueno de esta crisis. Según el analista, la señal más clara de lo que viene es que hay mucho dinero en la calle y la mayoría de las burbujas comienzan cuando una afluencia de dinero externo hace que el precio de algo suba drásticamente. Esto capta la imaginación del público inversor en general y el proceso adquiere vida propia, culminando en una orgía de malas decisiones y finalmente en la desaparición de las fortunas fáciles conseguidas durante la subida. Así que para entender lo que Rubino llama la burbuja de todo, tenemos que empezar por el principio con el tema de la afluencia de dinero externo, ¿no? Sabemos que viene de la Reserva Federal, en lo que solo puede describirse como la madre de todas las impresiones o de todas las tiradas, y es que la oferta monetaria de Estados Unidos se ha triplicado con creces en lo que va de siglo. Últimamente el arco se ha vuelto vertical, aumentando en casi un tercio solo en 2020. Todo este dinero extra tiene que ir a alguna parte, así que no es de extrañar que esté fluyendo en muchas direcciones diferentes. Entre los destinatarios están los mercados de renta fija y monetarios. Recuerden que estos mercados están formados por instrumentos que pagan intereses. Son en conjunto mucho mayor que los mercados bursátiles del mundo y han estado en auge con una caída constante de los tipos de interés durante 4 décadas consecutivas. Dado que los precios de los bonos son el recíproco de los rendimientos de los mismos, en este gráfico podrás ver cómo un épico mercado alcista de bonos ha cobrado aún más fuerza en 2020 y 2021, ya que la creación masiva de divisas ha obligado a los inversores en renta fija, es decir, esos que tienen que invertir el nuevo efectivo de alguna manera u otra, a comprar bonos independientemente de su rendimiento. Para ilustrar aún más lo singularmente disfuncionales que se han vuelto los mercados de bonos del mundo, pueden ver este gráfico que se remonta al año 1300, imagínense, y que muestra que los tipos de intereses actuales no solo son bajos para los estándares modernos, sino que son los más bajos de la historia de la humanidad. Lo que de alguna manera es otra forma de decir que la burbuja de bonos actual empequeñece cualquier cosa que se haya producido antes. And if we keep at these extraordinary measures for the Fed, I guess not just the Fed here, but central banks around the globe. Yes, but who knows when money printing runs out of control? And at the end, if you print too much, you end up in something like Venezuela. I am so afraid of a democracy getting the idea that you can just print money to solve all problems, and eventually I know that will fail. Otro destinatario son evidentemente las acciones, es decir, otro de la gente que manipula todo este dinero que está en excedente
son las acciones, ¿no? Las burbujas, como saben, más evidentes se producen siempre en las acciones, porque el mercado es el protagonista tanto en los medios financieros como en la psique de los inversores, asegura Rubino. Y tras una larga y lenta salida de las profundidades de la gran recesión, las acciones estadounidenses han superado en los últimos 2 años todos los récords de valoración anteriores. De manera que este mercado es ahora una burbuja más grande que las de 1929 y 1999, y todavía va viento en popa, es decir, sigue creciendo. Prácticamente cualquier otro indicador de valoración de acciones popular respalda esta afirmación. Pero el más dramático es posiblemente el indicador Buffett, llamado así, ya saben, por el legendario inversor Warren Buffett, quien lo utiliza para decidir cómo asignar sus miles de millones de dólares. También es fácil de entender si nos damos cuenta o si comparamos la capitalización bursátil de todas las acciones de Estados Unidos con el PIB. Allí vas a obtener un gráfico, ¿no? Cuando las acciones son bajas en comparación con el PIB, están infravaloradas o subestimadas. Y cuando son altas en comparación con el PIB, están sobrevaloradas. Y es evidente que hoy más que nunca son altas, muy altas, incluso justo antes de los 2 últimos grandes mercados bajistas. Hay más indicadores de burbujas. Te doy otra, dice Rubino. Ahora mismo hay más acciones que cotizan 10 veces más las ventas que en 1999, que sería el momento cumbre de la burbuja de las .com. Y el número de empresas zombie, es decir, esas empresas que tienen que pedir préstamos para cubrir el servicio de su deuda y que se hundirán si se les corta el acceso a nuevos créditos, nunca han sido tan altos. Entonces hablemos de otro elemento incluso, la vivienda. Y esto evidentemente sí es una sorpresa porque fue el epicentro de la última burbuja y muy pocas veces una clase de activos se reinfla tan rápidamente. Rubino a esto le da una lógica, ¿no? Él dice que todo ese dinero que está allí tiene que ir a alguna parte. Y las casas, son parte del sueño americano. En los últimos 2 años, los precios de la vivienda en muchos lugares han superado los máximos de la burbuja de 2006 y ahora se están acelerando de una manera increíble. Obsérvese en este gráfico la inflexión tipo palo de hockey en el extremo derecho, ¿no? Hoy en día, si usted busca en Google precios de la vivienda, va a obtener docenas de resultados como esto. Por lo menos CoreLogic dice, los precios de la vivienda en diciembre suben al mayor ritmo desde 2014. Otro dice, estamos atrapados en una burbuja inmobiliaria. Un rápido aumento de los precios de la vivienda tiene a algunos expertos preocupados. Esto es como dijo el tipo del fondo de cobertura en la película de Big Short. Luego que fue a Florida a investigar qué estaba pasando. Dijo, sí es una burbuja, ¿no? Hey, there's a bubble. How do you know? Trust me. Rubino no deja atrás las criptomonedas y de eso vamos a hablar. Él se pregunta si son las .com de esta generación. Pero antes de seguir te quiero recomendar Procreator. Seguro has pensado abrir tu canal YouTube o Facebook y lo quieres hacer porque quieres multiplicar tu mensaje, tu idea o tu producto. No lo has hecho porque tienes miedo, no sabes ni siquiera por dónde empezar. Te recomiendo que pierdas ese miedo, debes capacitarte, debes asesorarte y hazlo con los mejores. Ese equipo está en www.goprocreator.com. Te capacitan y te asesoran para que administres tu canal digital como un profesional. Entonces Rubino habla de las criptomonedas y dice que evidentemente no estaban presentes en ninguna de las burbujas anteriores, por lo que su papel en lo que se viene no está claro, no se conoce, pero dice que sí está muy claro en que se están comportando como las acciones de las .com en la década de los 90. Estamos hablando de Bitcoin, estamos hablando de Amazon.com, que suben la parabólica pero erráticamente. Rubino asegura que aun cuando las criptomonedas acaben dominando algún tipo de sistema monetario en el futuro, sus saltos parabólicos en el aquí y en el ahora están gritando burbuja. Michael Burry joins in on the Bitcoin conversation and says that Bitcoin is in a speculative bubble that poses more risk than opportunity. In his words, the fall will be dramatic and painful. Over the last 2 weeks, legendary investor Michael Burry has put out a slew of tweets that he went on to immediately delete, which detail how he believes Bitcoin is in a massive bubble and that the inevitable downfall is going to be spectacular. Por otro lado, es bueno hablar de lo que se llama riesgo moral. Esta es otra forma de Rubino dejar claro que hay otra señal de burbuja en este tema, ¿no? Él dice que una verdadera burbuja no es solo la subida de los precios. También se trata de personas que se comportan de manera que, en retrospectiva,
parecerán totalmente incomprensibles, ¿no? Piense en los comerciantes del día de las burbujas anteriores y en los compradores de viviendas que hacen fortunas haciendo cosas que los expertos normalmente consideran difíciles. Y recuerde las enormes cantidades de dinero que en su día se vertieron en cosas que en tiempos normales tendrían poco atractivo para los inversores racionales. Las obligaciones de deuda colateral, estamos hablando de eso, ¿no? Los bonos que de alguna manera estaban compuestos por hipotecas de alto riesgo y con calificación AAA. Y que, bueno, los fondos de inversión que tenían acciones de las .com sin ganancia, ese es otro ejemplo, y sin perspectivas realistas de obtenerla. Son de alguna manera una forma de ejemplificar el pasado reciente. Pero en el mundo de hoy también tenemos ejemplos muy fehacientes de riesgo moral. Entre ellos están los famosos SPACs, ¿no? Básicamente se tratan de empresas que salen a la bolsa sin activos ni beneficios. Y tampoco, bueno, no se les aplica ninguno de los otros impedimentos típicos que se le aplica a cualquier empresa para entrar a la bolsa. Le das tu dinero a ellos y ellos, dice Rubino, se las ingenian para ponerlo a trabajar. ¿Por qué? Bueno, porque según son genios que dicen haber hecho fortunas en los últimos años y tú aparentemente tienes demasiado efectivo y ningún uso productivo para él. De hecho, hay ETF de SPACs que ofrecen exposición a todo el sector. Entonces tenemos a estos expertos del dinero, considerados estrellas de rock, y Rubino asegura que en las burbujas típicas siempre hay un puñado de gestores de dinero que tira los dados en el activo de la burbuja y gana a lo grande. Más que a lo grande, ganan cantidades ridículas de dinero y son aclamados como genios y cortejados por los periodistas y los políticos que esperan disfrutar de esa gloria de alguna manera reflejada. Luego, por supuesto, cuando la burbuja estalla y los genios se terminan estrellando, arden junto con sus especulaciones, ¿no? Sobre todo las favoritas. Y vaya que hoy tenemos la supernova de la burbuja, que es el ETF ARK Innovation, dirigido por la hasta hace poco desconocida Cathie Wood. ¿Cuál fue su innovación? Bueno, ella se cargó de acciones de Tesla justo antes de que ésta se embarcara en una épica y inexplicable carrera al 1000%, que la hizo más valiosa que los 10 mayores fabricantes de automóviles del planeta juntos, si se dan cuenta. Rubino asegura que Wood sigue apostando por Tesla, además de por muchos otros activos destacados de burbuja, y aparentemente utilizará el torrente de dinero que está entrando en su fondo para lanzar los dados a una escala aún mayor. Esta lista, bueno, no estaría completa sin operadores como Reddit y Robinhood, que se divierten persiguiendo una amplia variedad de acciones al alza mientras atormentan a los fondos de cobertura al otro lado de las operaciones. Entonces son varios los ejemplos de riesgo moral. Al final estamos viendo todas las patologías típicas de las burbujas en plena acción. Son varias burbujas al mismo tiempo, pero en el fondo están de alguna manera juntándose en una sola burbuja. Y el gobierno norteamericano, bueno, ha decidido hacer, dice Rubino, levitar todas estas burbujas simultáneamente, incluso a costa de una inflación creciente. Pero sobre el tema de inflación y de una posible hiperinflación incluso vamos a hablar la próxima semana. Ahora quiero que hablemos de lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar? Se pregunta Rubino, ¿qué sucede cuando una de estas burbujas estalla? Bueno, lo que sucede es que las demás también estallan, y en poco tiempo. Porque no se puede tener una quiebra épica y sistémica peligrosa en un gran sector y una plácida bonanza en todos los demás. Los mercados ahora más que nunca están interconectados y simplemente, bueno, no funciona de esa manera. Mientras tanto, las acciones necesarias para arreglar algunas de estas burbujas son mutuamente excluyentes. Y esto hay que decirlo con tristeza. Una crisis bursátil o inmobiliaria requiere tipos de interés mucho más bajos y mayores déficits públicos. Mientras tanto, una crisis monetaria provocada por el aumento de la inflación requiere tipos de interés más altos y recortes del gasto público, dice Rubino. Si todo estalla a la vez, pues no habrá literalmente arreglo y la burbuja de todo se convertirá en la quiebra de todo. Entonces, la pregunta es ¿qué hacemos, no? Este panorama evidentemente es negro, pero si te mueves a tiempo quizás salga vivo o saques provecho de la crisis. Yo te voy a resumir algunas de las recomendaciones
que han venido dando gente como Harry Dent, que como saben es el hombre que predijo las últimas crisis financieras, las 3, y que bueno, también se ha equivocado sobre todo en términos de predecir en un periodo y que no se haya dado. Y también te comento algunas de Daniel Stulin, que como saben, bueno, es un visionario al cual el tiempo le ha venido dando la razón de manera sostenida. Tener dinero en el banco, ahora mismo se recomienda que solamente tengas el de tu gasto corriente, es decir, lo que tú vas a usar para, bueno, pagar tus gastos comunes, ¿no? Para pagar los gastos de tu casa, de tu familia, solo como uso práctico. Pero tener mucho dinero en el banco ahora mismo es pérdida, pues no estás ganando nada, de hecho pierdes mucho dinero. Entonces se viene un proceso inflacionario severo y sabemos que se viene porque va a haber un exceso, hay un dinero de exceso ya en la calle y ahora más con estos incentivos que están entregando en Estados Unidos, y la moneda va a perder valor, ¿no? Entonces si tienes $3,000 ahora y compras una bicicleta, quizás en un mes ya no puedes comprar la bicicleta, tienes que comprar un monopatín con los $3,000. Es solamente un ejemplo, ¿no? Entonces se recomienda que de alguna manera, bueno, te fijes en los metales preciosos, porque estos se van a valorizar y en todo caso no van a perder su valor de manera dramática, de manera que estás respaldando tu moneda fiat en valor real, ¿no? De preferencia plata, oro físico. Y yo en lo personal prefiero la plata, y te dejo en la descripción un link del por qué lo digo. Otra opción es meter, bueno, evidentemente dinero en acciones de empresas que produzcan cosas reales, ¿no? En empresas mineras de plata, de oro, mineras en general, ¿no? O empresas incluso de algún tipo de aleación, de aluminio. La industria los va a necesitar cuando empieza a rebotar, ¿no? Y Harry Dent recomienda invertir en empresas de 3 tipos. Él recomienda invertir en empresas de videojuegos como Nintendo, por ejemplo, en empresas que estén en la producción de alimentos como Nomad Foods Ltd, empresas que manejen alimentos, ¿okay? Que sean productores y distribuidores de alguna manera. Esas empresas dicen van a resistir y van a ganar cuando llegue el impacto. Y también él habla de las empresas de delivery, ¿no? Empresas que hagan delivery. Por otro lado, yo te recomiendo que te capacites, que recibas la mejor información que puedas. Abajo tienes en la descripción tienes el acceso al webinar más reciente de Daniel Stulin, que es una herramienta necesaria para tomar decisiones financieras. Y por último, es bueno tener en cuenta que ya en etapa post pandemia las economías empiezan a rebotar, porque se reactiva todo, por lo que evidentemente invertir en commodities, en materias primas, bueno, parece ser una buena idea, ¿no? Hablamos de petróleo, hablamos de gas, ganado vacuno, incluso trigo, además de plata y oro. Las herramientas están allí, porque tú me preguntarás, bueno, ¿y cómo lo hago? Bueno, ahora cualquiera puede abrir una cuenta con un broker en línea y empezar a invertir, con algunas con $1,000, otras con incluso menos o un poco más. Yo te recomiendo que lo hagas pensando en ver los resultados, en vez de tener el dinero en el banco. Bueno, asesórate, capacítate bien y ve por este tipo de empresas que tarde o temprano van a sobrevivir y quizás tener mejores resultados, o materias primas, o en caso, bueno, estamos hablando de oro, plata, sí, commodities, ¿no? Y pensar en esto en periodos de 1 año, 2 años, no para sacar dinero ya mismo, sino en que tu dinero no pierde valor y que quizás tengas mucho más de lo que invertiste en 1 año, en 6 meses, en 2 años. Es decir, compra y haz hold. De esa manera, amigos, bueno, te quiero invitar a que te suscribas a este canal, estés siempre pendiente de nuestras publicaciones y darte las gracias por estar allí. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.